Michael Crichton no necesita presentación para todos quienes conocemos la historia de Jurassic Park. Prácticamente podríamos decir que es el creador de toda la enorme franquicia que hoy en día sigue sacando películas y demás productos que nos dan de qué hablar durante un largo rato. Escribiendo no solo dos novelas magníficas, sino también ayudando con el guión de las dos primeras películas. Tendría sentido decir que estas dos primeras películas son las mejores por los aportes de este señor. Para 1998 seguiría con sus aportes para la tercera película, aunque conocemos cómo resultó todo el caótico guión, debido a que no había una novela de la cual basarse o un aporte de Crichton en el guión. Todo fue un caos. ¿Pero qué dirían si les contara que estuvo en planes hacer una tercera novela? Michael Crichton quería escribir una continuación para The Lost World. Esta vez las opciones llevarían la historia a lugares muy variados, a la par de bastante interesantes. Evolucionar o morir. Hoy presentamos cómo pudo ser Jurassic Park 3 de Michael Crichton. Michael Crichton, famoso escritor de thriller genético, se caracterizaba por nunca escribir continuaciones, siendo su única y más grata excepción The Lost World, Jurassic Park 2. Todo esto debido a petición de Spielberg, el cual quería que la historia continuase. El segundo libro fue un éxito, aunque no faltaron las críticas y la tacharon de muy entrebuscado, a la par de ser bastante exagerado, inferior a la primera novela de Jurassic Park. Todo desembocaría en la segunda película, la cual no tiene un gran parecido con el libro que intentaba adaptar. Crichton dejaría en tintero hacer una tercera novela, teniéndolo como una idea y proyecto que tenía que hacer en algún momento, no tan cercano. La tercera película era más que inevitable, con el éxito de la segunda, así que para asegurar un buen guión, Universal llamaría a Crichton, para que adaptara ideas o para que ayudara a coescribir el guión. Crichton se unió al proyecto en 1998, dando ideas como dinosaurios invasores en el continente, una conexión con su segunda novela, con el Prion DX, y una futura extinción, además de darle un tono mucho más oscuro a la película. Ideas que tenía consideradas para su propia versión de Jurassic Park 3, en el formato de una novela. En 1999 se le llegaría a preguntar si escribiría una tercera novela de Jurassic Park, a lo cual Crichton respondería con un rotundo sí. Tenía en planes contar la historia de Jurassic Park, pero lo que dijo después desconcertaría a muchos. Quería contar la historia de Jurassic Park, pero antes de todo, antes del incidente, antes de la mordida. En ese mismo año, Crichton abandonaría el filme de Jurassic Park 3, dejando todo debido a la presión constante de Universal y debido a varias diferencias creativas con toda la producción de la película. Tras el estreno, en 2002, se le volvió a preguntar si escribiría un Jurassic Park 3, y esta vez Crichton respondería que no tenía interés en volver a escribir algo de Jurassic Park, dejando todas sus ideas perdidas para siempre en un escritorio, algunas notas o quizás en la misma mente del escritor, haciendo que la tercera novela quedara en el olvido. Pero de alguna u otra manera Crichton nos dio ideas de lo que podría haber sido su Jurassic Park 3, con más de alguna idea que pudo haber funcionado con su excelente manera de escribir en una historia atrapante y por supuesto llena de dinosaurios. Vamos a ver cómo
quizás pudieron haber sido estas ideas. Debo decir que solo son suposiciones, y aunque el escritor dio ideas interesantes, quizás nunca tuvo planeada una tercera novela, o quizás hubiese sido totalmente diferente a las ideas que les vamos a plantear a continuación. Tómense todo como entretenimiento. Se nos habló de una precuela de Jurassic Park, lo que muchos fans han pedido durante un largo tiempo. Seguramente esa idea nunca será escuchada. Una precuela en donde veríamos como más de una isla de Costa Rica fuese rentada y más tarde en esas mismas dos islas tendríamos especies prehistóricas en un delicado ecosistema. Siendo una especie de Jurassic Park Origins o Jurassic Park Zero. Personalmente no considero descabellada esta idea, de hecho hasta el punto en donde hemos llegado suena fresca, algo verdaderamente nuevo y que no esperaría ver en alguna producción cinematográfica. ¿Pero qué contaría este Jurassic Park 3? Creo que lo principal hubiese sido el delicado proceso de clonación de las especies prehistóricas, pasando desde pequeñas pruebas genéticas hasta la creación de la primera criatura, que dudo que sería un dinosaurio. Ya que en el mismo libro se nos relata cómo InGen solía enloquecer a los inversionistas con un solo producto que además era defectuoso, un elefante pigmeo totalmente creado por ellos, y de manera perturbadora se nos dice las múltiples fallas que tenía el elefantito, con problemas en su mismo organismo y con una bioingeniería defectuosa a largo plazo. Si eso era un producto relativamente fácil de hacer y que ya tenían experiencia creándolo, no puedo imaginarme un producto nuevo, totalmente más complicado de hacer y que además su mismo producto finalizado contaba con algunas fallas genéticas, como lo sería la visión del tiranosaurio o el veneno en algunas especies, todo debido al empalme genético de diferentes tipos de animales actuales y prehistóricos. Lo que nos lleva a la pregunta que un renacer no supo contestar. ¿Cómo era el primer dinosaurio clonado por InGen? Si sus últimos y más calibrados productos no eran perfectos, ¿cómo serían los primeros? Podríamos decir que hipotéticamente y presumiblemente llegaríamos a ver a un Distortus Rex en esta historia que planteaba esta visión de Crichton, con prueba y error de InGen, con productos amorfos que cada vez tomaban más la forma que la empresa y que, más importante, Hammond querían para mostrar al público la forma de un dinosaurio. Y no hablo de monstruos con gigantismo y superfuerza, hablo de errores de laboratorio, nacidos casi muertos. Lo más probable es que veríamos criaturas deformes, que les costaría hasta respirar, teniendo defectos genéticos que harían que el glorioso regreso de los poderosos dinosaurios fuese miserable y grotesco en su primer intento. Además, conociendo al InGen de la novela y más al desgraciado de Hammond, en lugar de sacar a estas criaturas de su sufrimiento, las pondrían en observación, las mantendrían con vida para que así la próxima vez sean perfectas. Es lo que me imagino en un Jurassic Park Zero hecho por mano de Crichton, el cual no se limitaba en mostrar lo que se debía mostrar. Lo más probable es que la historia terminara con una mordida, un helicóptero en una noche lluviosa, extraños lagartos bípedos que empezaban a verse más seguido en las zonas aledañas a una isla con neblina, además de una palabra que retumbaba en la cabeza de una enfermera: Raptor. Si continuamos por otro rumbo e imaginamos que Crichton amaneció decidiendo continuar la historia de una manera más lineal y apegarse más a lo que iba a ser la tercera película, tendríamos un libro radicalmente distinto. Para empezar, veo más que obvio la presencia de intrusos dinosaurios en el continente. Las dos novelas previas nos daban leves vistazos a esa idea, con el ataque de los Compsognathus, más el escape de los raptores del primer libro, y las formas aberrantes del segundo, donde los dinosaurios en el continente eran un secreto a voces. Para el tercer libro se profundizaría más en eso, con quizás una cacería de activos de la extinta InGen a través de toda Costa Rica. No sería descabellado, ya que en las anteriores novelas el gobierno de Costa Rica sabía de la existencia de los dinosaurios, refiriéndolos como formas aberrantes que llegaban a sus costas. Además de que algunos raptores adentraban a las granjas en busca de la lisina que necesitaban para subsistir. No me sorprendería que más especies, aparte de Compsognathus y velociraptores, hubiesen llegado al continente. Quizás especies pequeñas, pero igual de peligrosas.
La historia iría básicamente de una limpieza, buscando velociraptores o eliminando algunas granjas de semillas para que el recurso de la lisina pusiera fin a los dinosaurios intrusos que dependen de este recurso para poder subsistir. Aunque me gusta la idea, siento que pasar de una isla a un entorno mucho más abierto y algo que llevaba mucho más a la acción no era el toque de Michael Crichton. Además, el mismo segundo libro nos dejaba sin muchas ideas de cómo pudiese continuar la historia, ya que como sabrán, los dinosaurios de Sorna, tarde o temprano, se verían frente a una extinción debido al Prion DX, el cual, lento pero seguro, empezaba a diezmar a los dinosaurios que habitaban Sorna, y los de Nublar se vieron ante una nueva extinción con el bombardeo de Napalm, no quedando ni uno solo. Así que la opción de una precuela suena mucho mejor que la de una secuela, pero nos gusta pensar que de alguna manera se lograría continuar la historia para ver nuevamente horror y ciencia en las islas llenas de dinosaurios. Como última idea me gustaría mencionar un aporte propio, ya que para quienes nos dan seguimientos desde hace un tiempo recordarán la idea de The Chaos Begins, una historia creada por mí, que intentaba continuar la historia de Crichton. Debo de hacer especial énfasis en intentar, ya que esta historia la escribí cuando era más joven y honestamente carece del mensaje y trasfondo de ciencia que caracterizaba a Michael Crichton en las novelas de Jurassic Park, desviándome más a una historia de acción sin sentido y de aventuras sin fundamento. Igual creo que vale la pena narrar el aporte que preparé hace tiempo. The Chaos Begins contaba con un mercenario llamado Victor Walsh, llegaría de manera desafortunada a Isla Sorna, todo debido a una explosión de un barco. Ahora intentaba buscar la salida de Isla Sorna, pero no sería fácil. En su camino se toparía con algunas especies prehistóricas, algunos hostiles y otras especies totalmente nuevas, teniendo un avistamiento a un nuevo tipo de velociraptores y más tarde un encuentro con un Tyrannosaurus Rex, sin mencionar el ataque de un Albertosaurus. Además, en el continente algunos reptiles voladores empezaban a atacar a la gente y causar miedo en los pobladores y propietarios de pequeñas granjas, los cuales tenían más avistamientos de especies prehistóricas conforme pasaba el tiempo. Al final la trama se dividiría en dos, siguiendo a Victor Walsh en Isla Sorna y un investigador de las Naciones Unidas en el continente, Harlan Finch, el cual seguía las desapariciones hasta un nido de velociraptores. Tras una limpieza de estos dinosaurios, Harlan Finch tendría que ir a Sorna para descubrir el por qué había una migración de dinosaurios al continente. Al final descubriendo que todo se trataba de un nuevo intento por regresar a Jurassic Park y regresar a las especies prehistóricas a la vida, teniendo nuevos dinosaurios, incluido un Giganotosaurus y un Spinosaurus. Al final Finch sería herido de muerte y se ocultaría en una cueva, en la cual intentaría retomar fuerzas. Todo eso nos llevaría de nuevo a Victor Walsh, el cual había sido encontrado por dichas personas que intentaban hacer su propio Jurassic Park, esta vez llamándolo Jurassic World. Estas personas ayudarían a Victor con sus heridas, pero tras saber sus intenciones de crear a un nuevo dinosaurio híbrido y que ya establecían la construcción de un nuevo parque temático, escaparía y tras ocultarse en unas cuevas encontraría un esqueleto de ya algunos años. Era el cadáver de Harlan Finch. Victor, sin saber de quién era, tomaría su arma y se dispondría en escapar de la isla, lográndolo, no sin antes darse de frente con el Spinosaurus cuando intentaba cruzar un río. Tras eso le ayudarían a escapar de la isla. Todo terminaría con el nuevo parque abriendo sus puertas y con sobornos cubrirían los intrusos en el continente. Lo sé, es demasiado locado e incluso resulta ridículo, siendo una historia que no le hace para nada justicia a las novelas, y no les mentiré, volver a releer mis escritos de hace más de 2 años me hizo agradecer que no continuara con esa idea tan carente de mérito, pero quisiera saber qué opinan ustedes, los estaré leyendo en los comentarios. En pantalla estarás viendo los comentarios más destacados del anterior video. Les agradezco mucho su apoyo y su inquebrantable paciencia de esperar un nuevo proyecto. Sin duda me alienta mucho sus comentarios y su apoyo video con video. Todos y cada uno de ustedes son una realidad, a diferencia de un Jurassic Park 3 de Michael Crichton. Como dato final bonus, me gustaría decirles que de alguna u otra manera Crichton nos dio una continuación de Jurassic Park en su libro Next.
en donde se llegaría a mencionar a Biosyn, siendo una continuación o solo una posible referencia. Sé que es un dato muy conocido, pero igual quise añadirlo, por lo interesante que me resultó. Quisiera saber toda su opinión en los comentarios. ¿Cuál hubiese sido su versión favorita para la historia de Jurassic Park 3 de Crichton? ¿Creen que quizás llegó a tener en mente hacer una continuación o una precuela? ¿Mi versión es tan mala como dije? En fin, como les dije, los estaré leyendo. Sin más me despido. Yo soy Genaro, esto es Gen Films. Te quedas con lo que matas y los veré pronto. En la próxima pesadilla.